Ya no es hipótesis, es amenaza real. Donald Trump por primera vez admite posible uso de fuerza militar contra el régimen de Nicolás Maduro. 3 voces, un mismo tablero, mediación, negociación y cautela estratégica. La ruta del diálogo entre Venezuela, México y Estados Unidos. Castigo ejemplarizante. Condenan a 30 años de prisión a una doctora por opinar contra el chavismo en WhatsApp. Les contamos. Cuando la verdad se distorsiona, el periodismo debe ser más claro que nunca. Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela en su emisión matutina de este martes 18 de noviembre de 2025. Aquí los hechos hablan por sí solos. ¿Listos para estar al día? Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no descarta ninguna opción contra el régimen de Nicolás Maduro. Por primera vez, admite un escenario que hasta hace poco mantenía bajo la sombra: la posible acción de tropas estadounidenses en territorio venezolano. El 24 de noviembre podría ser un día clave. Génesis Pérez nos cuenta más. El foco central del Caribe ya no es la retórica, sino la posibilidad real de un despliegue de tropas estadounidenses en torno a Venezuela, un escenario que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca había precisado abiertamente y que hoy se vuelve tangible. El 17 de noviembre el presidente reiteró que no descarta nada ante la situación venezolana, mientras sostiene operaciones letales frente a sus costas. Ese mensaje que está mandando los Estados Unidos es de que hay seriedad, que hay una decisión adoptada para realmente afectar a estas organizaciones de narcotráfico y lo más importante de todo es el abanico de opciones que tienen, y enviando una señal a las potencias extracontinentales de que para Estados Unidos es muy importante América Latina. El 24 de noviembre Estados Unidos designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, habilitando operaciones encubiertas, capturas y guerra financiera, el mismo marco usado antes de acciones contra Al-Qaeda. Según el Washington Post, los pilotos del portaaviones US Gerald Ford ya esperan órdenes de ataque. Este grupo de combate, 7 destructores, 2 cruceros, el US Iwo Jima, con 4.500 marines, submarinos, drones, otros equipos y armamentos, están listos para una intervención rápida. ¿Qué hace eso? Pues digamos que incrementa el abanico de opciones que tienen los Estados Unidos para actuar. Un estudio reciente de un centro de estudios estratégicos en Washington hacía un comparativo y decía que con la llegada de este grupo de portaaviones prácticamente se estaba doblando la capacidad de celdas de lanzamiento vertical de misiles y se incrementaba de aproximadamente unos 80 a unos 200 misiles Tomahawk, digamos, sumando toda esa capacidad que hay en ese. Trump afirma estar dispuesto a hablar con Maduro, pero su equipo insiste en que el diálogo es parte de la presión, no una distensión. Así lo asumió el enviado especial Richard Grenell. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, advirtió consecuencias ante cualquier agresión, y Maduro destacó protestas en Estados Unidos contra una guerra. Citó que el 60% de los estadounidenses rechaza una intervención y leyó la carta de un pastor que pidió una cadena de oración ante el clima prebélico. Esto avanza pese a que el Senado rechazó por 49 a 51 limitar la autoridad de Trump para atacar Venezuela. Entre sanciones, acusaciones de narcotráfico, recompensas por $50 millones y leyes del siglo XVIII intentadas para deportaciones aceleradas, la escalada se mueve hoy en un eje central. Por primera vez, el despliegue de tropas deja de ser hipótesis y entra en el terreno de lo posible. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El llamado a diálogo de Nicolás Maduro con Estados Unidos abre una inesperada ventana de negociación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su mediación para resolver la crisis regional, pero esta jugada llega con fricción. Donald Trump no está cómodo con la posición mexicana y analiza alternativas. Catherine García con los detalles. Yo pienso que lo más poderoso que puede tener un líder político verdadero es la palabra. Y la palabra escrita queda para siempre. Tú puedes ver esta carta que tengo aquí, Caracas, 6 de septiembre de 2025. Esta carta fue entregada al presidente de los Estados Unidos.
Con estas palabras, Nicolás Maduro se escuda en el diálogo para dar alivio a las tensiones con Estados Unidos. Pero este tema no se queda en Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha colocado al país en el centro del tablero geopolítico regional, ofreciendo sus oficios para apoyar el diálogo. Una iniciativa que surge en el momento más crítico del conflicto, justo cuando el presidente estadounidense Donald Trump intensifica la presión militar en el Caribe y acepta una vía de conversaciones con el régimen venezolano. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones. Entonces, que se dé en lo que pueda siempre ayudar a México, ahí vamos a estar. Sin embargo, el rol de México como un posible mediador se complica por la fuerte y simultánea presión bilateral que ejerce Washington. El presidente Trump no solo critica la crisis venezolana, sino que arremete directamente contra México por el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. I am not happy with Mexico, okay? Ahora, tomando en cuenta que ya ha habido negociaciones venezolanas en México, que ese país se ve señalado por Trump y que la propuesta de Lula da Silva fue ignorada, ¿hay real posibilidad de una mesa de diálogo con mediadores? No veo ninguna posibilidad de que la presidenta de México pueda ser considerada como mediadora en esta situación, esta tensión entre Estados Unidos y la narcodictadura liderada por Nicolás Maduro. No hay ningún escenario, ni con Lula, ni con Claudia Sheinbaum, ni con nadie. Estados Unidos está decidido a detener de una vez y por todas este régimen autoritario, pero no solo autoritario, sino que además líder del cartel de los soles que tanto estrago ha estado haciendo en Estados Unidos y Europa. En el mapa estratégico, la verdadera prueba será mantener la estabilidad regional y al mismo tiempo la credibilidad de aquellos que busquen mediar antes que la administración Trump tome decisiones y acciones más severas. Amigos, en Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. La tensión por el cártel de los soles llega al máximo. Las tropas de Estados Unidos están listas para accionar. México busca mediar. Maduro ofrece su palabra para abrir un diálogo con Washington, pero Donald Trump advierte que Nicolás Maduro ha hecho mucho daño. Ahora el pulso regional se centra en la posible decisión que se tome desde el Salón Oval. Pero, ¿crees que esta tensión terminará en acuerdos o en una fase más dura? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Con Venezuela al borde del colapso institucional y económico, el debate abre una cornisa delicada. El país avanza hacia una transición compleja, sin resultados rápidos, o continúa profundizando su crisis. Los registros coinciden en algo. La mayoría de los venezolanos expresa estar dispuestos a asumir un costo elevado si eso garantiza un cambio real y no una nueva decepción política. Quique Frías con el reporte. Luego de años de colapso con el chavismo en el poder, la sociedad venezolana desarrolló un pragmatismo poco común en la región. Entiende que una transición a la democracia no traerá soluciones inmediatas y será un tiempo difícil de adaptación y ajustes. La mayoría pide un proceso ordenado, con reglas claras, antes que seguir atrapada en el deterioro actual. Además, que no se trate de otra transición fracasada. La expectativa de la población venezolana es a un poco de verdad. Y esto implica, entre otras cosas, la exigencia de que la posibilidad de una transición, aunque dolorosa desde el punto de vista del esfuerzo económico y de la reactivación del aparato productivo en el país, además de la reinstitucionalización, sin embargo, haya una expectativa verdadera de transformación y cambio que pueda ofrecer de manera planificada la superación de las condiciones actuales que han generado la mayor decadencia en la historia republicana venezolana. Nosotros tenemos en nuestro gen la democracia y por consiguiente somos capaces de hacer los sacrificios que sean necesarios para reinstaurar la democracia en libertad, que es lo que queremos,
y yo agregaría adicionalmente de manera pacífica. No sé cuál será la consecuencia si restaurar la democracia implica que terceros extraños a los venezolanos intervengan para resolver nuestro conflicto. El mayor riesgo podría no estar en la transición social, sino en la política y la ley. Las nuevas autoridades deben lograr resultados dialogados e institucionales. Lo primero que hay que resolver es el tema del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque es el árbitro de los conflictos. No podemos tener un Tribunal Supremo de Justicia que sea de gobierno o de oposición. No, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ser para todos porque es el árbitro de los conflictos. A partir de allí hay que empezar a reinstitucionalizar todos los poderes. Va a tener que celebrarse en este tema de la reinstitucionalización una elección general que incluya la presidencia de la República. Se medirá, por supuesto, que también las gobernaciones de Estado, las alcaldías y la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Creo que es un tema simplemente de sentido común y es también una convocatoria a la necesidad de prácticas buenas, de prácticas positivas, de prácticas que generen la posibilidad del crecimiento individual, pero también del crecimiento social, del crecimiento colectivo, a partir de condiciones que permitan el desarrollo de las capacidades y competencias. Creo que esto es básicamente lo que hace que haya una voluntad de aún más sacrificio, pero en democracia y en libertad. La política de la situación plantea no una, sino 4 condiciones esenciales para que el cambio político sea viable: subordinación militar al mando civil, reinstitucionalización urgente, estabilización económica inmediata y acompañamiento internacional. De no materializarse, el costo sería enorme: más migración y más deterioro del país. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela respeta los asuntos internos de Bolivia, Chile y Ecuador al referirse a los recientes procesos electorales en esos países, pero marcó su inquietud sobre algunos escenarios. A su juicio, la libertad no puede ir de la mano del imperialismo norteamericano. También anunció una vigilia por la paz para defender la soberanía nacional. Escuchemos. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a los recientes eventos electorales en la región. Aunque afirmó respetar los asuntos internos de Bolivia, no pudo ocultar su satisfacción al celebrar la derrota de la propuesta del presidente Daniel Noboa para instalar bases militares de Estados Unidos en Ecuador, y dejó ver su desesperanza ante un posible triunfo de la derecha en el balotaje presidencial en Chile. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Bolivia, quién ganó, cómo ganaron, eso es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos. No nos metemos en lo que ocurrió en Ecuador, que presentaron una propuesta de instalación de bases militares y el pueblo les dijo que no. Un problema del pueblo del Ecuador. ¿Que lo aplaudimos? Claro que lo aplaudimos. En Chile hubo una, ¿cómo se llama? Una jornada de primera vuelta. Los resultados de Chile los respetamos. Sin muchas esperanzas de lo que puede ocurrir, pero lo respetamos. Como es costumbre, marcó la agenda de su tolda con un fuerte rechazo al imperialismo norteamericano. Asegura que mientras menos presencia de Estados Unidos esté en Latinoamérica, el continente será más libre y más sano. Y en esta misma narrativa, anunció una vigilia por la paz del país, lo cual comenzó en el Castillo San Antonio de la Eminencia en Cumaná, Estado Sucre, donde con su presencia el chavismo muestra una cohesión popular militar social para defender la soberanía nacional. En materia de derechos humanos, la condena de 30 años de cárcel contra una médico de 65 años de edad por un audio crítico al régimen de Nicolás Maduro evidencia el nivel que ha alcanzado la represión en Venezuela. Un mensaje privado terminó convertido en una sentencia que muchos describen como una muerte en vida, en un contexto donde la justicia es percibida como un instrumento de intimidación y la palabra paz se tambalea frente a los hechos. Juliana Palmar con el informe.
La sentencia de 30 años, la pena máxima contra la médico Margie Orozco, de 65 años, convierte un simple audio de WhatsApp en una condena que en la práctica equivale a una pena de muerte. Al cumplir su condena, tendría 95 años, lo que revela el carácter ejemplarizante del castigo. La administración chavista recurre a delitos penales amplios como incitación al odio o traición a la patria y conspiración para disciplinar a la ciudadanía, y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional advierten que estas figuras se han transformado en herramientas para silenciar cualquier crítica, incluso la que surge en espacios íntimos. Pero lo importante es que quiero destacar es que el delito de traición a la patria no puede ser cometido por una sola persona, porque el tipo penal describe que debe obrar de acuerdo con un país extranjero, con asociaciones terroristas o grupos paramilitares, insurgentes o subversivos, que haya una conspiración. Mientras que la incitación al odio es un delito muy ambiguo que deja la discrecionalidad considerar qué es lo que pueda generar o lo que pueda incitar al odio contra una persona, grupo de personas o institución, entre otras razones, por razones raciales, de género o políticas. Las denuncias sobre el caso de Henry Rivas, quien habría sido golpeado, incomunicado y aislado en el Rodeo 1, según su madre, y la denuncia por la desaparición forzada de Eudy José Andrade, detenido hace casi 10 meses por la DGCIN en el estado Miranda, revelan un uso sistemático del aislamiento como mecanismo de castigo y de ocultamiento. Según informes recientes de las ONG, la falta de información a las familias, la negación de visitas y la ausencia de registros oficiales constituyen patrones que ya han sido documentados por organismos internacionales como prácticas de crímenes de lesa humanidad. Importante destacar que los delitos, las desapariciones forzadas, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la privación ilegítima de libertad cometidas por autoridades en Venezuela son imprescriptibles de acuerdo al artículo 30 de la Constitución, que establece que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles. Mientras el sistema judicial se usa para castigar a disidentes con sentencias desproporcionadas y prácticas que incluyen aislamiento, tortura y desapariciones forzadas, el discurso oficial intenta proyectar una imagen opuesta. Nicolás Maduro llamó a las iglesias a unirse en Cristo y trabajar por la paz. Su mensaje contrasta con las acciones internas. El Estado predica paz hacia afuera mientras persigue a ciudadanos por expresarse, utiliza tribunales sin independencia para criminalizar el disenso y sostiene un aparato judicial que opera más como mecanismo de autoprotección del poder que como garante de derechos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. 1 minuto, 2 golpes de realidad. Esto es Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Ex primer ministro de Trinidad y Tobago niega base de ataque a Estados Unidos y advierte: el Caribe debe seguir siendo zona de paz. Kate Rowley negó haber firmado un acuerdo que permita a Estados Unidos usar a su país como base de ataque contra naciones vecinas. Si bien la actual primera ministra Kamala Persad-Bissessar defiende los ejercicios conjuntos con la Marina estadounidense para combatir el narcotráfico, advirtió que cualquier involucramiento futuro en un conflicto Venezuela-Estados Unidos será exclusivamente responsabilidad de su gobierno. El acuerdo militar SOFA se renovó indefinidamente en 2024, pero Trinidad y Tobago sostiene que mantiene la soberanía para rechazar cualquier uso ofensivo de su territorio. Cae Flipper en Colombia. El cerebro financiero del Tren de Aragua, experto en outsourcing criminal. Keferso Josué Sevilla Arteaga, señalado de cabecilla financiero y mano derecha de alias Niño Guerrero, fue capturado en Cúcuta. El sujeto se dedicaba a extorsionar, secuestrar, blanquear capitales y asesinar. Utilizaba fachadas comerciales para mover rentas ilegales en al menos 7 países de América Latina. Su detención neutraliza una pieza importante para la organización. En simultáneo, en Medellín, fue allanado el inmueble de su pareja, donde incautaron 10 celulares, un computador y 50 documentos a título valor.
elementos que Colombia ve como cruciales para seguir desmantelando esta red criminal. Amigos, de esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.